Bueno, y para profundizar sobre este tema, estamos ya conectados con Jorge Guillén, ex vicerrector de investigación de la Universidad ESAN y experto en temas previsionales. Profesor Guillén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que está sucediendo, profesor Guillén, con los fondos de pensiones, ¿no? Que ya, y esto hay que recordarlo muy bien, se han visto bastante mellados, socavados, con una serie de leyes, positivas o no, ese es otro debate que se dieron en los últimos meses para que la gente, los afiliados puedan acceder a sus fondos privados. Pero ¿cuál es la situación actual de los fondos que todavía continúan siendo administrados por las AFP? Sí, felizmente en el fondo 2 y 3 se puede observar que han avanzado con respecto a julio de este año en comparación con el año pasado. Incluso han incrementado su nivel con respecto a lo que teníamos prepandemia. El fondo 3 avanzó 7%, ¿no? Como lo mencionas en el resumen. El fondo 1 sí está un poquito golpeado, ahí es donde tienes más renta fija, donde tienes más bonos soberanos. Que obviamente que se han sido golpeados por la incertidumbre. El 2 y el 3, por la diversificación del portafolio, se ha amortiguado, y aparte que el 2 y el 3 tiene favorable este rendimiento que tenemos de los commodities metálicos, ¿no? De cobre, de petróleo un poco también, y del maíz que está afectando la inflación, algunos de los commodities en general, así como en el 2007, recuerda, entre el 2007 al 2010 tuvimos un superciclo de los commodities. Otra vez viene ese superciclo de nuevo en rentabilidad, ¿no? Ahora, eso sí, eso es comparándolo con el mismo mes del año pasado, no con el mes previo, no es julio contra junio, sino julio 2021 contra julio 2020. Así es, sí, el 7% es julio contra julio. Hay que tener un poco de paciencia porque hay momentos en que sí, la bolsa de valores puede tener caídas, ¿no? Entonces, lo mejor es verlo un poquito en un largo plazo, ¿no? Para que el 2 y el 3 no estén siendo tan, digamos, diversificados, la muestra es la diversificación, ¿no? A pesar de que nuestra bolsa se está cayendo, han tenido un cierto avance, ¿no? Ahora, se lo preguntaba porque, a ver, muchos afiliados que puedan estar, como esto llega pues ya al correo electrónico, todo el mundo puede ver cómo está su fondo de manera inmediata, entrando a su correo electrónico, entrando a su cuenta de cada AFP. Uno, por ahí, por decir cualquier número, ¿no? Veía que en mayo tenía 50.000 soles, por decir cualquier número, 50.000 soles, pero ve que ahora en julio ya no tiene 50.000, sino que tiene 48.000. Entonces uno se asusta y dice, ¿qué pasó en estos meses? Ya no tengo, se fueron esos 2.000 soles. Sí, es probable que, por ejemplo, sobre todo los periodos más críticos que mencionas han sido entre la elección del gabinete, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Exacto. Con la elevación del dólar siempre va correlacionado, es una correlación negativa. Sube el dólar, baja la bolsa de valores. Ajá. Por más diversificación y maravillas que puedas hacer, sí es probable que en algún momento nos llegue, porque la diversificación del portafolio es al 50%. No podemos diversificar más el portafolio, no podemos asegurar que las inversiones se vayan hacia afuera y estén más seguras, porque eso implicaría una fuga de capitales y el tipo de cambio ya estaría en 5. Así es. Así es, así es. Entonces, eso que yo le menciono, esa pérdida en este corto periodo de tiempo, póngase de abril a agosto, tiene que ver directamente con la incertidumbre política. Sí, sí, es básicamente ello, porque ni siquiera por fundamentos debería responder el tipo de cambio o la bolsa de valores a ello, ¿no? Por fundamentos estamos sólidos, lo hemos manejado Sagasti y el ministro de Economía anterior, con el gabinete han manejado bastante razonable lo que se debía hacer en la parte de salud y en la parte de política fiscal y monetaria, ¿no? Dentro de América Latina somos el país que tiene menor deuda en la región, pero esperemos pues que todo lo avanzado macroeconómicamente no se revierta. Ahora, profesor Guillén, ¿qué es lo que le conviene al afiliado en este momento? Porque entiendo que
más del 90% de los actuales afiliados al sistema privado de pensiones se encuentran en el fondo 2, ¿no? Que es un fondo entre conservador y riesgoso, es el más intermedio entre los fondos. ¿Qué le conviene al afiliado en una coyuntura de tanta incertidumbre como esta, donde no sabemos cuánto se puede prolongar, digamos, este escenario? Trasladarse del fondo 2 al fondo 1, que es más conservador, pero claro, vemos que está perdiendo comparándolo con el año pasado. Pero ¿qué es lo más conveniente para un afiliado en este momento? Sí, uno se puede trasladar del 3 al 2, donde está la mayoría. Yo en mi caso podría estar en el fondo 3, pero debido a la crisis financiera había una aversión al riesgo y por eso la mayoría, como dices tú, está en el fondo 2. Ahora uno podría pasarse al 1, pero hay restricciones, ¿no? Incluso hay un fondo 0, que es más seguro, pero hay restricciones por la edad, ¿no? Automáticamente te pasan y no puedes ir hacia ese por regulación, ¿no? Lo máximo que puedes hacer es ir hasta el fondo 2, pero ojo que el fondo 1 también ahí está la parte de bonos soberanos peruanos, y esos también se ven afectados, es decir, no habría muchas opciones, así queremos ir a renta fija con un gobierno que, digamos, está afectando el riesgo país en sus decisiones, tampoco hay mucha salida, ¿no? Creo que lo más importante es eliminar esa incertidumbre, porque está afectando como un cáncer a todo el sistema financiero. Es decir, profesor Guillén, así yo me pase al fondo más conservador, que es el fondo 1, igual este nivel de incertidumbre, esta subida del dólar, igual me va a golpear, igual se va a comer mis fondos. Sí, igual y lo estamos viendo justo en el reporte que te menciono, que cuando lo haces anualizado, no mes a mes, sí, ahí es donde se puede observar que ha perdido bastante el 1, que es la renta fija, los bonos soberanos. Implica ello que el Estado peruano también va a tener que endeudarse o buscar fuentes de financiamiento a alto costo financiero, porque la incertidumbre también afecta, como te decía, es digamos como un virus que se conecta a todo el sistema. No está afectando la bolsa de valores, el tipo de cambio, el financiamiento externo, los precios, el empleo. Y dígame, profesor Guillén, quizá no tenga la data a la mano, pero ¿usted recuerda esta ley que sigue vigente, que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones solicitar el retiro de hasta 17.600 soles? Mucho ojo que eso está vigente, la posibilidad de la solicitud hasta el 24 de agosto. Todavía hay algunos días más. Yo no sé si producto de esta incertidumbre cada vez más creciente, más gente ha decidido retirar los fondos, ¿no? Que quizá decía, mira, yo no necesito eso, prefiero que esté ahí en mi AFP, pero ante la coyuntura dijo, bueno, mejor me hago de liquidez en este momento. Sí, uno puede decir es mi dinero, ¿no? Es por qué me ponen tantos candados, porque los candados están hechos por ley, ¿no? Hay mucha gente que le gustaría si le dan la opción de retirar el 100%, es probable que lo hagan, ¿no? Y sí han habido 2 retiros de 17.000 durante este lapso desde que empezó la pandemia en este año y medio, para la gente que está trabajando, porque para la gente que ha estado desempleada por un tiempo sí ha habido más opciones de retiro, ¿no? Ya se ha retirado una buena cantidad, unos 1.000, 2.000, no tengo muy exactamente la cifra, pero sí, en realidad casi todos han estado tratando de retirar lo que se ha podido, pero ahí estamos solamente, eso no son medidas populistas, ¿no? Que solamente han afectado a un buen número de los afiliados, pero el 75% de los afiliados no está en una condición vulnerable. El 25% quizás de los que tenían 2.000 soles en su cuentita por mucho tiempo, sí le dieron la opción de poder contar con esa liquidez, ¿no? Claro. Entonces, no es una medida que esté afectando directamente a la familia vulnerable. No, claro. Es gente que probablemente muchos de ellos son formales, siguen trabajando y tienen su fondo ahí, pero yo le preguntaba que si hay una coyuntura de incertidumbre como esta, quizá mucha gente está pensando, mira, por si acaso lo retiro, pues, ¿no? Retiro los 17.600 soles porque yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si esto puede ser un corralito como sucedió en Argentina en el 2001. Sí ha habido esa opción, ha habido una fuerte cantidad de retiro. Todos lo han hecho, bueno, mi persona lo ha hecho y yo sigo trabajando, pero si me dan la opción lo hago, ¿no? O sea, es una muestra de que sí.
lo puedo invertir en otra opción, o porque hay mucho miedo de que estos fondos, según uno puede interpretar, porque hay muchas interpretaciones de los idearios o de los planes de gobierno, de que estos fondos van a ser nacionalizados o van a ser expropiados, o es la caja chica para algún gobierno. Ahora, a diferencia de Argentina tuvo mucho de su portafolio en los bonos y en la deuda argentina. Entonces, lo que hizo el gobierno fue coger para liquidar su deuda. O sea, básicamente decían, estamos trabajando para proteger los activos de los Kirchner, ¿no? Entonces, básicamente estamos ayudando a los Kirchner con nuestro trabajo. En el caso peruano hay más candado por el lado constitucional y porque son activos, básicamente, felizmente, no están sesgados hacia la inversión, hacia el Estado, sino están en acciones de privados. Entonces, no vas a afectar a Amazon, a Visa, digamos, a empresas transnacionales, ¿no? Es más difícil. En el caso de Argentina sí estaba más concentrado en deuda argentina, que estaba por el corralito mismo, estaba, que mencionas, no estaba, digamos, provocando insostenibilidad fiscal en Argentina. Una última pregunta, profesor Guillén. ¿Tienen futuro las AFP bajo las condiciones actuales del gobierno que ha ingresado? Y también sabemos los proyectos de ley pendientes en el Congreso de la República y la intención de abrir, pues, digamos, todos esos candados para que todo el mundo retire el 100% de sus fondos. Bueno, en realidad mi respuesta sería, porque todo está conectado, es como una vena que sacas del cuerpo y todo se conecta, se infecta y todo está articulado. No solamente es el sistema financiero de pensiones, ¿no? Es todo el conjunto, ¿no? Es la parte fiscal, es la parte monetaria, son los sueldos, es el empleo. Las AFPs también generan, por cada punto porcentual de crecimiento, un 30% es explicado por la contribución de las AFPs a la economía. Entonces, digamos, como estamos viendo la parte política, que no es mi campo, ¿no? Tampoco estoy involucrado, como se ve el ajedrez político, me parece, en mi opinión, de que no están empoderando a los responsables, actores idóneos. Se están generando comisiones por otro lado, quitándole ámbito al Banco Central, ¿no? Darle empoderamiento al ministro de Economía, que es bastante competente, o al presidente del Banco Central, para que pueda resolver, que se puede resolver, pero la incertidumbre es algo que afecta, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso. Para bajar la inflación, ¿qué es lo que dice el libro texto? Debe subir la tasa de referencia de política monetaria. Atraes capitales, baja el tipo de cambio, baja la inflación. Pero no va a funcionar. O sea, es como un médico que te va a poner medicina y no funciona porque no responde el paciente, ¿no? Muy difícil. Entonces, que entren capitales las expectativas en esta bloquean ello. Sí, claro. Va a ser muy complejo la entrada de capitales en una coyuntura donde, valgan verdades, estamos todavía en negro. Muchísimas gracias, profesor Jorge Guillén, ex vicerrector de investigación de la Universidad ESAN y experto en temas previsionales. Vamos a una pausa, no se vaya, metimos con mucho más aquí en Economía para Todos.